Hola, soy Iván de Castro y hoy vamos a hablar de qué es una cata, quiénes son las personas idóneas para brindar una cata y cuántas clases de cata de vino se conocen. Según el chat GPT, cata es, me voy a permitir leerlo por favor, cata de vino es el análisis sensorial que se realiza para apreciar las características de un vino mediante los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. Su objetivo principal es evaluar la calidad, el equilibrio y la personalidad del vino. En pocas palabras, podríamos resumir que catar un vino es poner nuestros 5 sentidos para evaluarlo y de así analizarlo, describirlo, juzgarlo, clasificarlo y hasta calificarlo. Te voy a invitar a hacer un ejercicio. Primer sentido, el oído. Ya de entrada tú escuchaste que cayó de una forma muy ligera, o sea, es un vino ligero. Segundo sentido, el olfato. Fruta madura, si se le siente el tempranillo y se le siente la granache. La vista, pero si tiene pierna. Pues ya con la vista determinamos que tiene 12 grados, confirmamos que es un vino ligero. Viene el sentido del gusto. En términos generales, está equilibrado, o sea, un vino redondo. Y por último, vamos a hacer el del tacto. Aquí vamos a determinar qué tan astringente es y si tiene retrogusto. Definitivamente es un vino ligero, no tiene retrogusto, tiene astringencia, no mucho. Entonces ya, según las dos definiciones, lo voy a calificar del 50 al 100 en un 75. Y voy a decirte que este sería un buen vino de mesa. Bueno, ¿quiénes son las personas idóneas para catar un vino? Primero está el sommelier, que es un profesional experto en vino y que entiende mucho el tema de maridaje. También podemos decir que es experto en maridaje. Tiene una formación técnica y sensorial que le permite guiar y llevar en buen término todo el tiempo de la cata. El siguiente es el enólogo. El enólogo es la persona que en realidad hace el vino, desde cuando se cultiva, se cosecha y se lleva a feliz término. Él te puede inclusive dar características de su aroma, desde el origen y sus cualidades organolépticas. La tercera persona sería un experto en vino. Teniendo experto en vino es una persona que estudió y se dedicó solamente a evaluar vino. De pronto cuando vemos esas catas a ciegas, donde la persona tiene que identificar cuál es el vino, podríamos decir que esta sería la persona adecuada para hacer esas catas. Siguen los educadores profesionales, hay muchos sommeliers muy importantes que se dedican a esta parte académica porque se formaron y tienen el don de la buena expresión y darse a entender con facilidad. Se me estaba olvidando el más importante en este ámbito, que es el embajador de marca. Es esta persona que trabaja con una importadora de vino, con una productora de vino y domina muy bien su tema, y cada vez que nos invita a una cata nos va a dar todas las cualidades y las bondades para que tú escojas ese vino. Bueno, ahora sí, salud. Bueno, continuemos con los tipos de cata. Empecemos con la cata comercial. Por lo general viene un embajador, alguien que domina muy bien una marca y te va a invitar a una cata y la va a maridar, que es acompañar con alimentos, y te va a convencer que las marcas que te puso son las mejores y que va a ser siempre la mejor relación precio-calidad del mercado. Otra cata que no es muy frecuente en Colombia es la cata vertical. Una cata vertical es cuando tomamos el mismo vino en diferentes añadas. Sí, la misma etiqueta. Quiere decir que viene del mismo terroir, del mismo enólogo, pero lo que cambia es año por año. Aquí por lo general lo que vamos a hablar es la influencia de los microclimas en cada cosecha y por qué una cosecha es mejor que otra.
Vamos con la cata horizontal. La cata horizontal es coger vinos de la misma región o de las mismas características, pero de diferentes viñedos. Por ejemplo, nos vamos para Bordeaux y cogemos un Medoc. Escogemos, por ejemplo, 4 Medoc que deben tener similares características por denominación de origen, pero de diferentes fincas, de diferentes chateaux. Entonces, aquí lo que vamos a valorar es el saber hacer de la persona y el terroir individual de cada una de las fincas. Cata de diferenciación. Básicamente, cuando no nos invitan a una cata de un proveedor, sino que compramos una cata, vamos a ir a ese tipo de catas. El sommelier te va a dar diferentes vinos de diferentes proveedores para que tú hagas una valoración de diferentes cepas. Aquí la importancia de este tipo de cata es en realidad entender la cepa y disfrutar el maridaje que nos recomiende y aceptarlo o no aceptarlo. Cata gastronómica o de maridaje. Esta es una cata que es interesante, pero es muy densa en el contenido. Por lo general se preparan unos menús de degustación que son pequeñas porciones que caracterizan un restaurante. Y el sommelier le recomienda al chef, que es en última el que adecuó el plato, y sacan con 4 vinos 4 diferentes platos. Esta es más lenta, esta es que tú vas degustando el vino y comparándolo o degustándolo con la comida que te recomienda. Desde mi punto de vista, estas catas son más para degustar tanto bocados de comida como sorbos de vino, que para disfrutar en sí una cata de vino propiamente dicho. Y en mi caso, en los últimos 3 años y medio, estoy invitándolos a unas catas interactivas con retroalimentación. Digamos que yo escogí de las diferentes catas que les expuse lo que más me gustaba y lo he llevado en una sola experiencia. Nuestra última experiencia fue haber tomado 2 vinos que estaban en el mismo paralelo. Cogimos 2 vinos que estaban en el paralelo 33 Sur. Ambos estaban en la cordillera de los Andes, pero uno estaba del lado de Chile y el otro del lado de Argentina. Fue una especie de cata con apariencia de taller, pero fue muy interesante, ya que entendimos la diferencia de la influencia del Océano Pacífico, de la altura de los Andes y de lo interesante tanto de los valles de Chile como de Mendoza, Argentina. Algo chistoso que me pasó fue que me preguntaron que por qué me identificaba en la forma en que me identifico. Yo soy Iván de Castro, administrador de empresa. Empecé como enófilo, después me convertí en experto en vino. Posteriormente hice mi emprendimiento y yo mi finca. Mi primer vino fue un Merlot, después fermenté frutas tropicales y en pandemia inclusive destilé y saqué vinos tipo Jerez, tipo Oporto, que eran mis vinillos, mi finca fortificado. También en pandemia me certifiqué como sommelier de viñedos Thompson de Chile. Entonces, resumo, las personas idóneas para dictar una cata es sommelier, soy sommelier. Enólogo, pues no llego a ese cargo, pero sí he hecho vino. Experto en vino, primero fui enófilo, después experto en vino. Nuevamente soy Iván de Castro y nos vemos en la próxima.